Buen día, profesor. El tema que le ha tocado a mi equipo es el impuesto a la renta. Ahora, el equipo está conformado por el compañero Alabe Laura Cristian, la compañera Calizaya Kenta Liliana Doris, la compañera Flores Joaquira Victoria Estrella, el compañero Vargas Murillo Rodrigo Andrés, la compañera Yufra Cayata María Luz y el que les habla, que es Vargas Carlos Alberto. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué es el impuesto a la renta? Es un tributo que se determina anualmente. Tiene una vigencia del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Este impuesto grava los ingresos que provienen del arrendamiento, enajenación u otro tipo de cesión de bienes muebles e inmuebles, de acciones y demás valores mobiliarios, o del trabajo realizado en forma dependiente e independiente. El impuesto a la renta debe ser pagado de forma obligatoria por el contribuyente, es decir, la persona que trabaja o el propietario de un negocio. Como se sabe, los impuestos son importantes ya que son aportes establecidos por la ley que deben hacer las personas y las empresas para que el Estado tenga los recursos suficientes para brindar los bienes y servicios públicos que necesita la comunidad. Siguiente, por favor. Bien, ¿cómo debes pagar el impuesto a la renta? Una vez enviada la declaración y de haber determinado el impuesto por pagar, realizamos el pago por Internet a través de la página de la SUNAT, ingresando a la nueva plataforma de SUNAT Operaciones en línea con la clave SOL. Ubicamos la opción boleta de pago, pago de tributos y seleccionamos el periodo y código de tributo según el tipo de renta que se está declarando. Se puede usar las siguientes modalidades de pago, que es el pago mediante débito en cuenta y el pago mediante tarjeta de crédito o débito. Ahora le doy el paso a mi compañera. Bueno, en este caso voy a hablar sobre la primera categoría. Bueno, esto aplica si eres una persona natural y propietario de bienes e inmuebles, como departamentos, terrenos o muebles como vehículos, en los que alquilas. Te corresponde pagar el impuesto de la renta de la primera categoría a la SUNAT, equivalente al 5% del monto del alquiler. El pago del impuesto se efectúa en cualquier de estos dos casos: recibo del pago de alquiler vencido del plazo para el pago del alquiler. Pasos para calcular el impuesto: identificar el monto, aplicar el impuesto y comparar el impuesto. Siguiente. Ya. ¿Qué casos están dentro de la renta de la primera categoría? Pues en primer lugar tenemos ingresos por alquiler, tenemos el arrendamiento de predios, que está por determinar la renta bruta. Si un monto de alquiler en total del año resulta el 10%, tiene que evaluar el autovalú, y de ahí viene el subarrendamiento. Y en la 2, la cesión temporal de bienes muebles e inmuebles. En la 3, mejoras incorporadas. En la 4, sesiones gratuitas de predios y sesiones gratuitas de bienes muebles e inmuebles de distintos predios. Voy a pasarle a mi compañero. Impuesto de renta de segunda categoría. Pues bien, este tipo de impuesto grava todos los ingresos que provienen de la enajenación de bienes de capital, es decir, la venta de bienes de capital. Esto quiere decir aquellas operaciones que no están destinados a ser comercializados en el ámbito de un giro de negocio o empresa. ¿Quiénes pagan esta renta de segunda categoría? Pues bien, la pagan las personas naturales que realizan transacciones inmobiliarias, pero que no realizan actividades empresariales. ¿Cómo se aplica este impuesto? Pues bien, se aplica sobre la renta neta obtenida, es decir, la ganancia. Es la diferencia entre el precio de venta y el costo de adquisición del inmueble, junto con los gastos que se hicieron y que están vinculados con cierta operación. La tasa efectiva de este impuesto es el 5% de la ganancia de capital. El pago de este impuesto se debe realizar en el mes siguiente después de haber recibido el ingreso. Siguiente, por favor. Pues bien, hay excepciones. Por ejemplo, en estos casos es cuando no se paga este tipo de impuesto. Primero, cuando la venta constituye la renta de tercera categoría.
eh, porque existe habitualidad en la venta de inmuebles, es decir, se produce las actividades empresariales, como por ejemplo las inmobiliarias. En segundo, no pagan ese tipo de impuesto los inmuebles cuando los inmuebles son vendidos a un precio menor o igual al monto pagado para su adquisición, es decir, no hay ganancia. Otro caso es cuando el inmueble es la casa habitación del vendedor. Y por último, cuando el inmueble fue adquirido con anterioridad al año 2004. En sí no solo grava lo que son las ventas de los inmuebles, sino también la cesión definitiva de derechos de llave, marcas, patentes y similares. Los intereses generados por la colocación de capital, los intereses y cualquier ingreso recibido por socios de cooperativas como retribución por el capital aportado, regalías, rentas vitalicias, obligaciones de no hacer, el vencimiento de un contrato de seguro de vida, los dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades, las operaciones realizadas con instrumentos financieros derivados, y por último, la venta, redención o rescate de valores mobiliarios. A continuación les explicaré con un caso práctico de cómo se aplica este impuesto. Por ejemplo, la señora Sofía Olivares compró un inmueble en enero de 2017 a 100.000 nuevos soles. En dicho inmueble estuvo viviendo hasta que decidió venderlo en el mes de noviembre de 2021, por lo cual percibió un monto de 120.000 soles. Se sabe que este no es el único inmueble de la señora. Entonces ella se ve afecta a pagar este impuesto. Para poder determinar el impuesto, la señora debe tributar por renta de segunda categoría que ha obtenido al vender el inmueble, del cual la ganancia es de 20.000 soles. De esta cantidad se deberá calcular el 5%, que es lo que debe pagar como impuesto de segunda categoría. Y cabe recalcar que en este caso, pues ella se ve afecta a este impuesto porque tiene más de un inmueble. Pero en caso de que ella no tuviese más de un inmueble y sería el único inmueble que tuviese, ella no estaría afecta a este tributo, ya que sería considerada como casa habitación, ya que ha vivido más de 2 años. Al constituirse 4 años, ya no sería afecta a ese tributo. A continuación le paso a mi compañero. Bueno, vamos a la tercera categoría. ¿Qué nos dice? Es un impuesto enfocado en gravar la renta que se obtiene de las actividades empresariales, las cuales pueden realizar tanto personas jurídicas como naturales, de acuerdo con la SUNAT, ¿no? Entonces, acá nos dice netamente actividades empresariales, pero también existe otro tipo de empresas unipersonales, y son algunas excepciones, así, ¿no? ¿De quiénes hablamos? De las personas naturales con negocio. También incluimos, pues, ¿no? En esas personas naturales con negocio, a todo tipo de actividades comerciales, ¿no? Como el agro, la minería, la pesquería, la prestación de servicios, la construcción, los bancos, etc. Y por último nos dice que es un tributo que se determina anualmente. Sabemos que están regularizadas, ¿no? Este impuesto anual, considerando ciertos lineamientos, formatos, de las cuales pues están aprobados por medio de la SUNAT, ¿no? Entonces, tiene ya una resolución que es del 195/2021 y el último día de pago es del 30 de diciembre del 2022. Siguiente, por favor. Bueno, acá mostramos 4 puntos que son bien importantes. Número 1, nos dicen que están obligadas a presentar la declaración jurada y regularizar el impuesto a la renta del año 2021, así como lo señalamos anteriormente, hasta el 30 de diciembre del 2021. Las empresas que hayan generado rentas o pérdidas acogidas al régimen general del impuesto o al régimen MIPE tributario, cuyo plazo vencerá entre el 25 de marzo al 7 de abril del 2022, según el último dígito del nuevo ROC. Así como explicamos, si en el último dígito termina el número 0, pues se da el vencimiento mucho más antes. Un ejemplo, el 25 de marzo del 2022. Como nos explica acá, si el último dígito es el 9, el vencimiento se da el 7 de abril del 2022. Entonces, acá también nos da una excepción en este tercer párrafo, que nos dice que los buenos contribuyentes podrán presentar la declaración de regularización hasta el 8 de abril del 2022.
¿no? Las personas que puedan, que paguen puntualmente en sí sus impuestos, ¿no? Bueno, presentan la declaración jurada de regularización las empresas que durante el año 2021 hubieran pagado sus obligaciones sin utilizar dinero. Ahora, ¿qué nos dice? Pues no, que lo utilizan mediante canjes o permuta de bienes en más del 15% de sus operaciones o sin haber utilizado medios de pagos bancarios, ¿no? Siguiente, por favor. A ver, acá hablamos sobre la determinación del impuesto anual de la tercera categoría. ¿Cómo se da? Bueno, pero antes de, vamos a ver que la fuente que estamos dando este cuadro es sobre Corporación Perú Contable Tributaria. ¿Cómo inicia todo esto? Se da primero con los ingresos brutos. De ahí se da una resta en los costos computables y se saca la renta bruta. Entonces seguimos con los pasos. Continúa con el gasto, restamos con el gasto, nos damos más con otros ingresos y nos sale con la renta neta. Damos más adicionales, restamos las deducciones, restamos las pérdidas tributarias compensables y nos sale la renta neta imponible o pérdida. Y ahí también nos sale un impuesto resultante, restamos con los créditos y nos sale el saldo a favor del fisco o del contribuyente en sí, ¿no? Que es algo muy importante. Le doy el paso a la compañera. Hablando sobre el tipo de renta en la cuarta categoría, este tipo de impuesto es obtenido por el ejercicio independiente de una profesión u oficio sin una relación de subordinación a otra persona o entidad. Están obligados a presentar una declaración jurada anual a final de año. Este tipo de renta es pagada por los trabajadores con ejercicio individual de cualquier profesión, arte, ciencia u oficio, tales como un albañil, un maestro de obras, un bufete de abogados, arquitectos. También se incluyen a los trabajadores de tipo CAS, que es el contrato de administración de servicios. Usualmente las municipalidades, gobiernos regionales, entidades del Estado público suelen lanzar convocatorias del tipo CAS, donde contratan trabajadores y personas para un cierto periodo de tiempo determinado, es decir, no es un periodo de tiempo permanente. Y por último, incluye a los directores de empresas, síndico, mandatario, gestor de negocios, albacea y otras personas con actividades similares, lo cual se va a explicar en el siguiente punto. La función de director, síndico, etc. Un director de empresa es el integrante del directorio de las sociedades anónimas y es elegido por la Junta General de Accionistas. El síndico es el liquidador del activo y pasivo de una empresa en caso de quiebra. Un mandatario es la persona que en virtud del mandato, el cual es un contrato consensual de ambas partes, se obliga a realizar uno o más actos jurídicos por interés del mandante. Un gestor de negocios es una persona que en forma voluntaria asume el manejo de los negocios o administración de bienes de otra persona en el beneficio de la otra persona. Un albacea es la persona encargada por el testador o el juez de cumplir la última voluntad del finado, como la administración de sus bienes y la administración de sus recursos. Y otros funcionarios con actividades similares se incluyen a los funcionarios de los regidores municipales o a los consejeros regionales por las dietas que estos perciban. También se debe mencionar a los recibos por honorarios. Aquellos que perciban rentas de cuarta categoría están obligados a emitir a partir del 1 de abril de 2017 un recibo por honorarios electrónicos cuya mandatoria está ejecutada en la Resolución Suprema número 043 del año 2017 por la SUNAT. Todos emiten estos recibos por honorarios, exceptuando a quienes obtengan ingresos por las funciones de directores de empresas, síndico, todas las funciones anteriormente mencionadas, lo cual está estipulado en el numeral 2 del artículo 4 e inciso 1.5 del numeral 1 del artículo número 7 del Reglamento de Comprobantes de Pago, Resolución Suprema 007-99 emitido por la SUNAT. Para calcular la declaración, primero se debe descontar el 20% de los ingresos percibidos o cobrados durante el año. Después se descuenta el valor de 7 UITs del anterior resultado, es decir, de lo ya descontado. Y por último, a este nuevo valor se le aplica la tasa del impuesto por cada tramo de ingresos, el cual se puede ver en el siguiente cuadro. Primero, el valor de la UIT en el año 2022 es de 4.600 soles. En el cuadro de los tramos, el primer tramo
Se estipula entre 0 a 5 UITs percibidos de ganancias con con un impuesto del 8%. El segundo tramo de 5 a 20 UITs con 14%, el tercer tramo de 20 a 35 UITs 17%, el cuarto tramo de 35 a 45 UITs menos el 20% y el quinto tramo, que es el mayor, donde se perciben más de 45 UITs de ganancia, se debe descontar el 30% de impuestos. A continuación, mi compañero proseguirá a explicar el siguiente punto. Bueno, en este caso yo voy a explicar el impuesto a la renta de quinta categoría. ¿Qué es la renta de quinta categoría? Es la que se obtiene por el trabajo en relación de dependencia bajo el mando y control de otra persona. ¿Quiénes pagan renta de quinta categoría? Los trabajadores que superen las 7 UITs al año. Eso quiere decir que se paga renta de quinta categoría cuando los ingresos anuales del trabajador superen los 32.200 soles. Bueno, procederé a explicar la renta de quinta, cómo se saca la renta de quinta categoría mediante un caso práctico, un procedimiento de cálculo según la ley del impuesto a la renta, del artículo 40, que es retenciones por rentas de quinta categoría. En este caso, estamos ante un trabajador que tiene una remuneración básica de 4.000 soles, una asignación familiar que es de 102.50 soles, que se sabe que se saca el 10% del sueldo mínimo. Bueno, en este caso vamos a determinar una retención de quinta categoría en el mes de enero del 2022. Bueno, determinación de la remuneración bruta anual. En este caso tenemos una remuneración proyectada de 49.239, que sabemos que se saca de la suma de la remuneración básica y la asignación familiar multiplicada por los 12 meses. Se sabe que al año tenemos dos gratificaciones, que vendría a ser en fiestas patrias y Navidad. Y la remuneración bruta anual sería la suma de todo eso. ¿Cómo determinamos la remuneración neta anual? Es la resta de la remuneración bruta anual menos las 7 UITs, que vendría siendo la remuneración neta anual de 25.235 soles. En este cuadro tenemos lo que viene siendo la renta imponible de trabajo, que viene siendo la tasa de retención y las UITs, ¿no? Bueno, siguiendo con el caso práctico, la determinación del impuesto anual proyectado se dividiría en dos tramos. En el primer tramo de 23.000 soles, que tendría una tasa de retención del 8%, un impuesto de 1.640 soles, y en el segundo tramo sería una retención del 14%, bueno, y sería de 2.235 soles, que, bueno, se sacaría lo que es, la resta de la remuneración neta con el primer tramo, ¿no? Y bueno, en este caso sería el impuesto sería de 312.90 soles. El impuesto anual proyectado en este caso sería la suma de los impuestos del primer y segundo tramo, que sería 2.152.90. La determinación del impuesto a la renta, en este caso en enero tendríamos una retención de 179.40. Esto se saca bueno, dividiendo el impuesto anual entre los meses, ¿no? Entre los 12 meses. Y ya. Gracias.